por así decirlo, en etapa del juicio oral. Otra de las características, estoy tocándolas así pinceladas, porque ustedes deben tener en cuenta. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchan? Ya, correcto. Entonces, por razones de tiempo, estoy tocando pinceladas de algunas instituciones del código, del juicio oral. Por favor, quiero que entiendan. No puedo hacer eso en 2 horas. O sea, es imposible. Otra de las herramientas que a mí me consideran y lo que la legislación anglosajona puede llamarlo plea guilty es la famosa conclusión anticipada. Y yo les digo esto porque es una herramienta que ustedes deben utilizar en el juicio oral. Ya no estamos en la época antigua de esa frase que, por ejemplo, cuando yo estudiaba Derecho en el Cusco, en la ciudad del Cusco, porque de ahí provengo yo, de la San Antonio Abad del Cusco, y los abogados, bueno, mi profesor me enseñaba procesal penal, me decía pues esa frase iconográfica donde es hasta cierto punto chistosa de que un magistrado con un proceso educaba a su hijo y a su nieto porque los procesos duraban, etcétera. No, ahora no. Ahora la defensa en el nuevo modelo procesal es técnico. ¿Qué es la conclusión anticipada? Es un mecanismo procesal introducido para una solución alternativa a un proceso tomando en consideración la confesión del imputado. ¿Esto dónde ha sido traducido? Ha sido traducido en un acuerdo plenario, el acuerdo plenario 5 del 2008 de la Corte Suprema. ¿Cuántas clases de con qué? En otras palabras, la conclusión anticipada significa que antes de que inicie el juicio oral, o sea, antes de que se haya actividad probatoria, el abogado defensor le dice, señor fiscal, porque eso es lo que pregunta el juez, perdón, el juez pregunta, señor imputado, tomando en cuenta la acusación oralizada en el alegato inicial del fiscal, ¿usted se siente responsable de los cargos formulados en su contra? Consulte a su abogado defensor para tal efecto. A eso se llama conclusión anticipada. Le dice, consulta. Y yo como abogado defensor tengo que ser, discúlpenme, tengo que ser consciente. No olvidemos lo que dice Miguel Yusti, filósofo peruano, un referente en cuanto a la ética, y qué dice en relación a las decisiones jurídicas. Uno tiene que tener un componente ético. La ética es implícita a cada ser humano, es consustancial. No olvidemos que los paradigmas éticos bajo una perspectiva de orden, por así decirlo, consensual, requieren una concientización de los operadores de justicia. Entonces, si un caso, parafraseando un médico, tiene cáncer, pues cáncer tiene y lo tengo que confesar. Entonces, no vamos a estar pues justificando nuestros honorarios profesionales engañándolos a los nuestros. Entonces, en otras palabras, es el abogado, a través, en este caso el imputado, a través del abogado, confiesa el hecho delictivo en juicio oral. Esa es la conclusión anticipada. No terminación, conclusión. Entonces, ¿cuántos tipos de conclusión anticipada existe según el Acuerdo Plenario 5 del 2008? 3. La conclusión anticipada parcial, total y privilegiada. Correcto. La total es que yo acepto mi responsabilidad y acepto la pena de la reparación, o sea, la pena más. ¿Me entienden? Y la privilegiada, exijo una disminución de la pena, obviamente bajo criterios que no han sido considerados en la acusación. Eso es básicamente. Donde yo particularmente tengo una precisión, y es bueno que ustedes lo tengan, que les hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo, abogado defensor, le digo a mi patrocinado, confiesa, acógete a la conclusión? Y ojo, la conclusión anticipada tiene un beneficio premial. ¿Cuál es ese beneficio premial privilegiado? La disminución de la pena
solicitada por el fiscal en la acusación hasta una séptima parte. Es decir, si el fiscal acusa por 7 años y va con esa acusación a juicio oral y yo me acojo a una conclusión anticipada, obviamente si sacamos la séptima parte, no soy ingeniero solamente, discúlpeme, soy un humilde abogado, creo que se disminuye 1 año. Entonces ya no me imponen 7 años, sino me imponen 6. Entonces, ese es un efecto. Pero ¿qué sucede? Les hago una pregunta. ¿Qué pasa si nuestro distinguido amigo juez decide emitir una sentencia absolutoria? ¿Es posible? 1. 2. ¿Es posible que el juez de juzgamiento valore los medios probatorios? 3. Cuando existe pluralidad de imputados o acusados, ¿es posible que uno de ellos solamente se acoja a la conclusión anticipada y los demás sigan en juicio? 4. Si existe una sentencia conformada, se emite una sentencia conformada, se puede emitir una sentencia absolutoria y también se puede exigir el pago de la reparación civil. O si el juez considera que no acoge la conclusión anticipada en el extremo de la reparación civil y ordena juicio oral, pero solamente en el extremo del pago de la reparación civil. Interesante, ¿sí o no? Primer punto, primera duda. ¿Es posible emitir sentencia absolutoria pese a que el imputado aceptó los cargos mediante una conclusión anticipada? Pues el acuerdo plenario y la norma de nuestra norma procesal lo admite. Es posible, distinguidos amigos, es posible emitir una sentencia absolutoria. Pero ustedes se preguntarán, pero doctor, ¿qué le pasa? No sé, usted no domina el tema, creo. ¿Por qué? Y porque se supone que el imputado ha aceptado los cargos. ¿Y cómo es posible que el juez de juzgamiento emita una sentencia absolutoria? No es posible, se han admitido los cargos. La única posibilidad que admiten en sentencia absolutoria es por atipicidad de la conducta. No lo digo yo, no lo dice Barcasaverde, lo dice el acuerdo plenario. Que si tienen una duda sobre lo que estoy diciendo, por favor, lean. No es que a mí me tienen que creer. El acuerdo plenario de conclusión anticipada lo señala, de que es perfectamente posible emitir una sentencia absolutoria cuando hay atipicidad de la conducta. Segundo, ¿es posible que el juez de juzgamiento valore los medios probatorios cuando hay conclusión anticipada? No. ¿Por qué no es posible? Porque no olvidemos que la conclusión anticipada es una herramienta de solución alternativa. Entonces, se supone que cuando yo acepto los cargos, se obvia la actividad probatoria. El juez está prohibido. Es más, el Código Procesal Penal establece 3 tipos de sentencia: sentencia condenatoria, sentencia absolutoria y sentencia conformada. Por eso existe 3 tipos de clasificación de sentencias. Cuando un juez emite bajo el rótulo sentencia conformada, no hace valoración probatoria de los medios probatorios que ha introducido el fiscal en su acusación. ¿Por qué? Porque no ha sido practicado en el juicio oral, pues, distinguidos amigos. Son solamente actos de investigación. 3. Si estamos hablando de conclusión anticipada frente a la pluralidad de delitos, pluralidad de agentes, es muy importante esto, mis distinguidos amigos. Un ejemplo. A ver, tráfico ilícito de drogas. Es 297.
con la agravante de pluralidad de agentes, 2 o más, inclusive hay 3 acuerdos plenarios sobre tráfico ilícito de drogas en relación a ese tema. Imaginemos, estoy poniendo el ejemplo del laboratorio, yo y 2 personas más transportamos droga. La clásica es que si yo caigo, no los delate a los demás. Pero ¿qué sucede en este caso? Caemos los 3. Entonces, la norma no establece ningún obstáculo para que los 3 podamos acogernos a una conclusión anticipada. Pero como yo digo, una es con cajón y otra es con guitarra. Una es lo que sucede en la teoría y otro en la práctica. Les voy a poner esto. ¿Qué pasa si los 3 conversamos y dice, oye, mira, ¿sabes qué? Existe el agravante del 297, inciso 6 del Código Penal, pluralidad, la pena es mayor. Pero si uno de nosotros se autoinculpa y dice que yo soy el Burrier, yo soy el correo de drogas, yo llevé y tú y el otro no tienen vela en el entierro, hagamos eso. Entonces, en la conclusión anticipada, digo, yo confieso ante Dios Todopoderoso que yo llevé esa droga. Los demás no. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me acojo a la conclusión anticipada y los 2 no se acogen porque no se sienten responsables. A eso me refiero, que la conclusión anticipada con pluralidad de agentes o imputados no requiere, en este caso acusados, no requiere, o sea, puede manifestarse, puede aceptarse, siempre y cuando no afecte, dice, desde mi punto de vista, no afecte el éxito en este caso, el éxito de la acusación. Es por eso que cuando existe un procedimiento por conclusión anticipada, se le corre traslado al fiscal para que vea, sobre todo en pluralidad de delitos, eso tiene bastante importancia para determinar desde mi perspectiva si puede haber este problema. Otro de los aspectos que considero bastante importante es que puede haber una dicotomía o una bicarinalidad. Estamos nuevamente, ¿verdad? ¿Me confirman, por favor, los organizadores? ¿Me confirman los organizadores? Estoy aquí. Doctor, sí se le escucha, doctor. Se ha ido. Quiero informar a los organizadores que estoy teniendo problemas con el fluido eléctrico acá en mi despacho. Por favor, les comunico nada más que a veces se va o el internet está fluctuante y quiero que me dispensen en todo caso si hay algún problema técnico. Prosigo entonces. Claro, doctor, siga nomás. Acá también está fallando la señal. Pero siga nomás, doctor. Sí, ya, en todo caso, distinguidos alumnos, ¿qué pasa si el juez al momento de emitir una sentencia conformada puede pronunciarse por el pago por la sentencia conformada y también obviar el pago de la reparación civil? No es posible obviar el pago de la reparación civil. Puede ordenar más bien un juzgamiento, un juicio oral por reparación civil. ¿Se imaginan algo loco, no? El juez de juzgamiento emite sentencia conformada, declara la responsabilidad del imputado, del que se acogió a la conclusión anticipada, y en esa misma sentencia conformada ordena un juicio oral, pero solamente por el pago de la reparación civil. Eso es perfectamente posible bajo la luz del Acuerdo Plenario 5 del 2008 de la Corte Suprema. Hasta acá, miren, estoy tratando de ser lo más conciso posible, toqué el tema de la conformidad procesal en el juicio oral. Otro tema que me llama la atención
y que también es necesario tocar en consideración, y voy a preguntarles, porque estaba revisando un poco las disposiciones en relación a lo que viene a ser el tema del juicio oral. Y vi algo que es muy importante. Si ustedes, les voy a poner el ejemplo, ¿puede el fiscal, bajo las nuevas reglas del nuevo juicio oral, modificar la pena o el pago de la reparación civil? O sea, puede aumentar, incrementar, es decir, ¿saben qué? En palabras sencillas, el fiscal en pleno juicio oral solicita el uso de la palabra hasta antes del alegato final y dice al juez: señor juez, solicito el incremento de la pena solicitada en la acusación y el incremento del pago de la reparación también considerada en la acusación. Parece esto algo descabellado, parece algo, por así decirlo, que rompería las reglas de que el código es garantista y de rasgo adversarial. Pero lamentablemente, distinguidos alumnos, esto existe. Esta posibilidad procesal es latente, y no lo digo yo, lo dice la norma. Voy a leer el artículo para que ustedes reflexionen y podamos plantear algunas líneas de interpretación argumentativa y de qué genera esto bajo el contexto del derecho a la defensa. Me refiero específicamente al artículo 387, inciso 2 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice? Dice: si el fiscal considera que en el juicio han surgido nuevas razones para pedir aumento o disminución de la pena o la reparación civil solicitadas en la acusación escrita, destacará dichas razones y pedirá la adecuación de la pena o la reparación civil. De igual mérito, la prueba actuada en juicio puede solicitar la imposición de una medida de seguridad siempre que sobre este extremo se ha producido el debate contradictorio. Interesante, ¿no? Pero ustedes me preguntarán, o sea, bajo el nuevo modelo procesal en pleno juicio oral, el fiscal tiene dos alternativas. Puede solicitar el incremento o la reparación civil, o puede solicitar la disminución de la pena o el pago de la reparación civil. Entonces, bajo estas dos perspectivas, pongamos en cada una de las caras de la moneda. Bajo la cara de la moneda de la disminución, primero, para no sacar roncha. Si el fiscal solicita la disminución, ¿en mérito a qué? No olvidemos que, me imagino eso han desarrollado en las primeras clases de este diplomado, que el Código Procesal Penal, una de las características y diferencias con el juez en cuanto a la función que despliega, siempre hemos escuchado en nuestras clases de procesal penal de que el juez es imparcial. Tiene el principio de imparcialidad. Pero el fiscal no tiene este derecho o esta virtud. El artículo 8 del título preliminar del Código Procesal Penal establece que el fiscal goza de objetividad, no de imparcialidad. Entonces, al gozar de objetividad, lo que le podemos exigir al fiscal, a diferencia del juez, que la objetividad hace ver dos matices. Por un lado, la investigación debe ser, por así decirlo, objetiva, es decir, debe determinar el debido esclarecimiento del hecho delictivo, y por el otro lado, puede asumir en defensa de las partes esa investigación. O sea, si yo soy objetivo, mi investigación no es solamente para demostrar la responsabilidad del imputado, sino para demostrar también su inocencia. Entonces, bajo esa fachada, bajo esa interpretación, interpreto el artículo 387, inciso 2, en donde el fiscal también tiene esa misma obligación. Si en pleno juicio oral se da cuenta de que la imposición de la pena que ha solicitado debe ser disminuida, eso es lógico, pero no debe ser a libre albedrío, porque no olvidemos que el artículo 45A del Código Procesal Penal instituye el sistema de los tercios.
Pero en la clase anterior hice hincapié sobre una característica muy especial de lo que viene a ser la disminución de la pena por criterios procesales o sustanciales por debajo del mínimo legal. Hablé, por ejemplo, de la tentativa, de las circunstancias eximentes incompletas, de lo que es el error culturalmente condicionado, hablé de, por ejemplo, la complicidad secundaria, la omisión impropia, el error de tipo, en este caso, vencible, del 14, entre otros, donde si no ha sido considerado por el fiscal en su acusación y no ha sido objeto de control formal de la acusación, ya sea por el juez o por las partes procesales, el fiscal se da cuenta de esta situación y puede pedir en aras de un criterio de objetividad disminuir la pena, solicitar la disminución de la pena. También es permisible el pago de la reparación civil sea disminuida, porque puede haber un fiscal loco que puede decir pago de reparación civil de 1.000.000 de soles, pero no tiene respaldo probatorio que acredite esa situación, que pueda acreditar un daño moral, un daño emergente, un lucro cesante. Entonces, al darse cuenta que existe ausencia probatoria para determinar el tema del pago de la reparación civil, lógicamente su caso se va a caer. Incremento de la pena, puede solicitar que efectivamente hay una circunstancia agravante cualificada. ¿Qué son circunstancias agravantes cualificadas? Están en el 46A, B, C, D y E. Reincidencia, habitualidad, la utilización de un menor de edad, de un viejito, entre otros aspectos. Entonces son agravantes que de repente no han sido consideradas en la acusación y lógicamente eso hace entrever un tema relacionado a lo que viene a ser el pago de la reparación civil. Otro punto que voy a tocar, estoy viendo que tenemos casi 40, 50 minutos para avanzar un tema que es muy importante, la valoración de la prueba en la sentencia. ¿Cómo hace la valoración del juez en la sentencia? Eso es muy importante, ¿ah? El 158 del Código Procesal Penal establece en el inciso 2 el tema de que existen 3 criterios de valoración probatoria. La sana crítica, que lo conocemos como sana crítica, y que tiene 3 aristas. Las máximas de la experiencia formulado por Cohen. 2, las reglas de la lógica y la ciencia. Entonces, donde yo encuentro bastante roncha por algunos abogados y jueces es en este debate. ¿Y por qué digo roncha? Por lo siguiente, distinguidos alumnos. Cuando hacen el alegato final en un juicio oral, si bien es cierto, piden lo que es absolución y el juez y el fiscal solicita la responsabilidad. Entonces, cuando voy yo a la solicitud de la absolución, tengo que hacer un análisis bajo estos 3 criterios. ¿Por qué? No pretendo hacer una clase de litigación oral porque no me va a alcanzar tiempo. Pues diría, pues las preguntas sugestivas, etcétera, etcétera, no se requieren. Bueno, eso lo pueden realizar en otro módulo, pero lo que quieren es de repente instituciones que de alguna manera les ayuden a la labor de ser asistentes en función fiscal. Creo que esa es la orientación. Es por eso que lo he enfocado en ese sentido mi clase, ¿no? Espero que me comprendan. Entonces, cuando yo hago un alegato final, se supone que tengo que analizar bajo las 3 perspectivas, fáctica, jurídica y probatoria. La fáctica lo desarrollamos y cuando hablé del control formal en el 349, inciso 2, literal B, en la clase anterior, y dije de la imputación necesaria y los efectos que genera en etapa intermedia y que era necesario bajo una perspectiva del 397, inciso 1, dejarlo ahí por el principio de inmutabilidad de los hechos y el principio de correlación entre acusación y sentencia. Entonces dejemos de lado pues el alegato bajo la perspectiva fáctica. La jurídica también lo toqué,
cuando dije que el sobreseimiento jurídico versa sobre dos elementos, que es cuando el hecho no constituye delito, cuando no sea justiciable penalmente. Dije también que no es procedente una valoración de los hechos bajo una perspectiva de un sobreseimiento por atipicidad, porque citando a Fervas, que es el artífice de lo que viene a ser el principio de legalidad, lex certa, lex scripta, lex praevia o lex, bueno, todas las leyes que dice el Tribunal Constitucional solamente se enfocan en un criterio de subsunción normativa, no hay valoración de responsabilidad y mucho menos valoración de prueba. Donde existe mayor importancia en un alegato final es en el tema del criterio probatorio. Y en el criterio probatorio, distinguidos alumnos, es que el juez debe valorar tres criterios: las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica y la ciencia. Voy a tocar el tema de la ciencia. Si yo valoro, y hay que ver las reglas Dauber, si yo valoro una pericia, se debe realizar bajo una perspectiva que dice Miranda Strampes, bajo un criterio de atendibilidad, un criterio de valoración. Por ejemplo, si yo quiero valorar una pared que ha sido subvaluada bajo el criterio de un delito de peculado, y yo hago una pericia por un ingeniero que diga, esa rajadura de esa pared hace entrever de que ha habido utilización de materiales de menor calidad y por consiguiente hubo apropiación de materiales de construcción, y esa pericia sustenta mi acusación y ese perito va a juicio oral, declara y se ratifica, ¿qué debo hacer yo en un alegato final? Debo ponerle un revólver en la cabeza, pero desde un punto de vista de un alegato técnico. ¿Por qué? Mi sustento bajo una valoración que debe hacer un abogado o un fiscal cuando sustenta un alegato final es establecer las reglas Dauber, es decir, establecer si efectivamente esa pericia tiene la suficiencia científica para acreditar el hecho en materia de imputación. Y ese caso que estoy planteando se cae por su propio peso. ¿Y saben cómo cuestionaría? Le diría al perito, señor, ¿qué método técnico científico ha utilizado para determinar que esa rajadura de esa pared corresponde o llega usted a la conclusión de que efectivamente su etiología obedece a la utilización de materiales de construcción deficiente y que eso dio origen a la apropiación de efectos del Estado? Él me va a decir, a ojo de buen cubero, si no ha utilizado un método científico o un instrumento científico, que en este caso vendría a ser un esclerómetro, que mide la densidad de los materiales por metro cuadrado, que es un instrumento científico, y si no lo ha empleado en la pericia, si no se describe el método por el cual a este ha llegado a esa conclusión, el caso se cae. A eso voy. Ahí estoy utilizando un criterio científico. Otro criterio científico que, por ejemplo, deben ver ustedes, no sé si ustedes saben del método Whitmar. Los que ven, por ejemplo, conducción en estado de ebriedad. Si, por ejemplo, ustedes saben, el 274 del Código Penal establece, si yo tengo más de 0,5 miligramos por litro de sangre, cometo el delito de conducción en estado de ebriedad. Y si se trata de transporte público, solamente requiero 0,25 miligramos por litro de sangre. Y cuando me pinchan esto en medicina legal o en la sanidad de la policía, que por lo general se realiza, y el resultado sale 0,55 miligramos por litro de sangre. Eso lo consideramos como algo verdadero. Pero no utilizamos el método Whitmar en cuanto a su valoración. Y eso ha sido ratificado por la Corte Suprema en un recurso de nulidad. Es una fórmula matemática en la cual establece de que cada ser humano, al momento de hacer una ingesta de alcohol, el grado de degradación o de eliminación de la sangre es de 0,25 por cada hora, y es una fórmula matemática que se debe emplear. La pregunta que les hago a cada uno de ustedes, ¿ustedes alguna vez han visto el método Whitmar empleado
en las conclusiones de los peritos médicos legales en medicina legal, utilizando el método Whitman para ver el grado de gaseosización o eliminación del alcohol en la sangre? No. Entonces, no están utilizando, pues, lo que dice el 158 como criterio de valoración probatoria. Estoy hablando únicamente, ojo, de la ciencia, porque vamos a hablar de las tres, ¿no? Entonces, díganme, ¿dónde está la ciencia? Pero ojo, también hay otra cara de la moneda. Yo les pongo el ejemplo. La mayoría de la jurisprudencia dice, en peculado, que debe haber necesariamente pericia. Falso. Vayamos a una regla que es lo contrario a la ciencia. Se llama máximas de la experiencia. Cohen, que es el artífice, el papá, el progenitor, el que pregona y el que entronizó el tema de las máximas de la experiencia en el sistema procesal, establece pues que es lo que establece el hombre medio, o sea, es un criterio de valoración de acuerdo a la perspectiva inmanente del juez en relación a un hecho. Por ejemplo, un ejemplo para aplicar máximas de la experiencia y que ustedes deben utilizar en los alegatos finales. ¿Cuál sería? Por ejemplo, si yo me ven ingresar a un hotel con mi pareja y yo salgo, solamente yo salgo, y al final, después de 2 días, encuentran a mi pareja muerta, estrangulada, me procesan a mí por feminicidio. Y obviamente, pues no aparece huellas, no aparece signos de violencia que me pudieran vincular, solamente me vincula de que yo he estado y he cohabitado, de repente tengo relaciones íntimas con la imperfecta, que viene a ser mi expareja. ¿Qué utilizamos? Máximas de la experiencia. No hay vamos a ver ciencia. Y eso vemos en los delitos, como dice Caro Young, en los famosos delitos de sangre. En los delitos de sangre, por lo general se utilizan las máximas de la experiencia. Un ejemplo de máximas de la experiencia, considero yo, que se aplica perfectamente es el Acuerdo Plenario 2 del 2005 de la Corte Suprema, en lo que viene a ser específicamente los 3 criterios de valoración para ver el tema de la sindicación del coimputado o la imputación de la agraviada. Un ejemplo para que entiendan. Si, por ejemplo, yo soy agraviada de violación sexual, bueno, voy a poner el caso de laboratorio, y la pregunta que hago al auditorio de la clase, ¿alguien por el amor de Dios la violan en público? ¿Alguien la violan así por los medios de comunicación en plena plaza de armas para que todo el mundo lo vea? La violación pues surge en un escenario cerrado. ¿Qué dice el Acuerdo Plenario 2 del 2005? Para ver un criterio de máximas de la experiencia. Que para valorar una prueba tiene que reunir 3 requisitos: la incredibilidad subjetiva, la persistencia y la incriminación y la corroboración periférica del hecho. Incredibilidad subjetiva significa que, por ejemplo, cuando a alguien lo violan, pues está el violador y ella, no hay otro testigo. Entonces está su versión, y por lo general se recurre a las máximas de la experiencia para hacer esa valoración o inferencia probatoria. Y esto tiene que ser tocado en un alegato final, obviamente. Y las reglas de la lógica, bueno, la contradicción, la no contradicción, el principio del tercero excluido, el principio de la razón suficiente, son principios lógicos que se utilizan. Rara vez he visto dentro de mi experiencia como fiscal, en este caso superior, he podido apreciar criterios de valoración en un contexto de criterios lógicos. Yo solamente tuve la oportunidad de ver un solo caso de un cohecho pasivo, un cohecho activo genérico, en donde tuve que hacer un razonamiento para que me dieran la razón frente a una sentencia absolutoria en relación a lo que viene a ser este aspecto. Bueno, hasta acá hemos desarrollado prueba, principios, etc. Las reglas del juicio oral, uy, Dios mío.
Las reglas del juicio oral se establecen bajo, dije, principio de publicidad, principio de oralidad, principio de inmediación. Un aspecto que es muy importante es la oralidad. El juicio oral es netamente oral y eso se traduce en aspectos, voy a tocar las pinceladas: alegato inicial, la actuación de los órganos de prueba y el alegato final se traducen por oralidad. Pero también es muy importante que en la oralidad se traduce a través de lo que es el principio de que los autos son interlocutorios. ¿Y qué son los autos interlocutorios? La casación 33 del Cusco, o de Puno, perdón, es esencial de que los autos interlocutorios se deciden en audiencia y si bien es cierto pueden ser impugnados, estos tienen que ser en plena audiencia y no son susceptibles de suspensión. Ese es un aspecto que ustedes deben tener en cuenta. Segundo, las preguntas que se formulan, ya sea el imputado o los órganos de prueba, sean testigos o peritos, no deben ser capciosas, sugerentes, subjetivas. Y por lo general nos falta técnicas de litigación oral. Un ejemplo de una pregunta sugestiva es: dígame si es verdad que usted estuvo en Calle Real de Huancayo. Por el amor de Dios, si me dices que he estado, ¿para qué me preguntas? Es una pregunta subjetiva. Es pregunta capciosa: dígame si de acuerdo a la pericia es posible determinar el grado de alcoholemia. Señor, ¿cómo es posible que mi patrocinado no es un testigo experto, no es perito para pueda determinar si efectivamente existe un grado de alcoholemia o si puede determinar la condición, el estado anímico de una persona? O sea, esa es una pregunta capciosa. Bueno, esas son técnicas de litigación oral, pero que es bueno establecer. También es muy importante el derecho que tiene el imputado en el juicio oral de hacer uso del derecho a la defensa material establecido por el Tribunal Constitucional. ¿Esto qué significa? El derecho a guardar silencio. Y el derecho a guardar silencio implica que hay un aspecto que es muy importante tener en cuenta en el juicio oral, que se le pueden leer sus declaraciones previas y no por eso se vulnera su derecho a la no autoincriminación. Es decir, yo declaré en investigación preparatoria y guardo silencio en juicio oral. Frente a mi silencio en juicio oral, el juez puede disponer o debe disponer, a petición del fiscal o a petición de él, que se lea su declaración, en este caso previa. Y esa declaración previa que es leída sin el consentimiento del imputado es válida para considerar como medio probatorio. Y no por eso se está vulnerando el derecho a la no autoincriminación del imputado. Ojo, entonces lo que sí no sería posible declarar, pues si tanto en investigación preliminar como en investigación preparatoria el imputado guarda silencio y no hay declaraciones previas. Y esto tiene de relación con un principio constitucional. ¿Cuál es el principio de presunción de inocencia? El principio de presunción de inocencia en relación al imputado y sobre todo en el juicio oral tiene sus vertientes. Como regla de tratamiento se le prohíbe pues al imputado decirle o ponerle rótulos de que ya ha sido sentenciado de violador, de homicidio, estafador, corrupto, entre otros aspectos. Se vulnera esta regla. Como regla de valoración o como regla de juicio, pues obviamente están ahí las reglas que acabo de mencionar, de las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica, la ciencia, entre otros aspectos. En síntesis, la declaración del imputado en el juicio oral tiene la plena libertad de guardar silencio o de también contestar las preguntas del juez o el fiscal y también decir: estas contesto y estas no contesto. Y no por eso es un indicador de responsabilidad, porque no olvidemos que